Capítulo 5. Las fatigas de la pista y el tiro. Ya no hay gloria. Ya no hay lucha heroica contra lobos. Ahora solo queda el sufrimiento puro. En este quinto capítulo, Jack London te arrastra sin piedad al corazón más oscuro de la supervivencia. Las fatigas de la pista y el tiro. Buck ya no corre por libertad. Buck ya no corre por venganza. Buck corre porque debe correr. 100 millas. 200 millas. 300 millas sin descanso. La nieve le quema las patas. El arnés le destroza la carne. Cada día un perro cae muerto, y el trineo sigue avanzando. Aquí London ya no te cuenta una aventura. Te obliga a sentir en tu propia piel lo que significa romperse por dentro día tras día, milla tras milla, hasta que solo queda el instinto más primitivo. Este es el capítulo donde Buck entiende la verdad más dura de todas. La civilización es un lujo. La naturaleza es cruel. Y solo los más fuertes siguen tirando del trineo. Si pensabas que Buck ya había tocado fondo, prepárate. Porque en este capítulo, el fondo se rompe. Quédate hasta el final. Porque el momento en que Buck toma su decisión más importante es de esos que te marcan para siempre. Dale like ahora si estás listo para sentir el peso real del arnés. Y empecemos con el capítulo 5. Las fatigas de la pista y el tiro. Capítulo 5. 5. Las fatigas de la pista y el tiro. A los 30 días de haber salido de Dawson, el correo de Saltwater, con Buck y sus compañeros al frente, llegaba a Skagway. Se encontraban en un estado lastimoso, rendidos, exhaustos. El peso de Buck se había reducido de 63 kilos a unos 50. El resto de los perros, aun siendo menos pesados, habían perdido relativamente más peso que él. Pike, el tramposo, que en su larga vida de trapacerías había fingido a menudo tener una pata herida, cojeaba ahora con toda razón. Sol Lex también andaba paticojo y Dob tenía una paletilla dislocada. Todos tenían las almohadillas de los pies muy lastimadas, sin elasticidad ni amortiguación alguna. Golpeaban pesadamente la pista con las patas, transmitiendo la vibración del impacto a su cuerpo, con lo que duplicaban la fatiga de la jornada. No les pasaba nada en especial, tan solo estaban muertos de cansancio. No se trataba del agotamiento que produce un esfuerzo intenso y breve, del cual se recupera uno en cuestión de horas, sino de la lenta y prolongada extenuación provocada por meses de esfuerzo sostenido en el tiro. Ya no tenían capacidad de recuperación ni reserva de energías a la que recurrir, las habían agotado todas hasta la última gota. Cada músculo, cada fibra, cada célula, participaba de la extenuación, de la mortal fatiga. Y había motivo. En menos de 5 meses habían recorrido más de 4.000 kilómetros, y los últimos 3.000 con solo 5 días de descanso. Cuando llegaron a Skagway, parecían estar en las últimas. A duras penas conseguían mantener tensas las riendas y en las bajadas les era difícil mantenerse fuera del alcance del trineo. Adelante, patitas cansadas. Les animaba el conductor mientras avanzaban tambaleantes por la calle principal de Skagway. Ya hemos llegado, enseguida descansamos, Sí, señor, un descanso de campeones, bien ganado. Los propios conductores esperaban, confiados en que les darían varios días de descanso. También ellos habían hecho casi 2.000 kilómetros con solo 2 días de asueto y merecían, justa y razonablemente, un periodo de reposo. Pero eran tantísimos los hombres que habían acudido a Klondike y tan numerosas las novias, esposas y demás parientes que no lo habían hecho, que el correo se iba acumulando en proporciones diríamos que alpinas, y además estaban los despachos oficiales. Nuevos lotes de perros de la bahía de Hudson habrían de reemplazar a los que ya no sirviesen para las pistas. Había que desprenderse de estos últimos y, puesto que un perro poco significa frente a un puñado de dólares, el caso era venderlos. Pasaron 3 días, durante los cuales Buck y sus compañeros descubrieron cuán cansados y debilitados estaban. Más tarde, en la mañana del 4.º día, llegaron de Estados Unidos 2 hombres y los compraron con arneses incluidos, por 4 cuartos. Se llamaban el uno al otro Hal y Charles. Charles era de mediana edad, de piel clara, ojos acuosos y miopes y un mostacho retorcido hacia arriba con firmeza como para compensar los mustios labios que ocultaba. Hal era un joven de 19 o 20 años, que llevaba, atados a un cinto repleto de balas,
un gran revólver Colt y un cuchillo de caza. Este cinturón era el elemento más llamativo de su persona, pues proclamaba su inmadurez, una inmadurez total e indescriptible. Aquellos dos hombres estaban manifiestamente fuera de lugar, y la razón por la cual semejantes individuos se aventuraban a viajar a las tierras del norte es parte de un misterio que resiste toda explicación. Buck los oyó regatear, vio pasar el dinero de las manos del hombre a las del agente del gobierno, y se dio cuenta de que el mestizo escocés y los conductores del convoy del correo desaparecían de su vida como había ocurrido anteriormente con Perrault y François y con todos los demás. Cuando lo condujeron al campamento de sus nuevos amos, Buck se encontró con un lugar cochambroso y desordenado, una tienda a medio desmontar, los platos sin fregar y un desbarajuste generalizado. Vio también a una mujer, a quien los hombres llamaban Mercedes. Era la mujer de Charles y, a su vez, la hermana de Hal, una familia estupenda. Buck los observó con aprensión mientras acababan de desmontar la tienda y cargaban el trineo. Lo hacían todo con gran despliegue de gestos, pero carecían de eficiencia. Enrollaron la tienda formando un bulto 3 veces más voluminoso de lo que podía haber sido. Guardaron los platos de lata sin fregarlos. Mercedes estorbaba continuamente el trabajo de los hombres y cotorreaba sin cesar, haciéndoles reproches y dándoles consejos. Cuando ya habían colocado una bolsa con ropa en la parte delantera del trineo, Mercedes sugirió que debería ir en la de atrás, y cuando la tenían colocada detrás y quedaba tapada por otros 2 bultos, reparó en que se le había pasado por alto guardar unas prendas que tenían que ir necesariamente en aquella bolsa y hubo que descargarla otra vez. De una tienda vecina salieron 3 hombres que se quedaron mirando la escena, sonriéndose y guiñándose el ojo. «Ya llevan ustedes bastante peso», dijo uno de ellos, «y, aunque sea meterme donde no me llaman, yo en su lugar no cargaría con esa tienda». «Ni lo sueñes», exclamó Mercedes, alzando los brazos al cielo con afectada consternación. «¿Cómo voy a arreglármela sin una tienda?» «Estamos en primavera, ya no volverá a hacer frío», replicó el hombre. Ella meneó la cabeza con decisión, y Charles y Hal colocaron los últimos trastos encima de aquella montaña de equipaje. «¿Usted cree que arrancará?», preguntó uno de los hombres. «¿Por qué no?», dijo Charles secamente. «Bueno, se apresuró a decir el otro, en tono conciliador. Solo era una pregunta, nada más. Parece que llevan mucha carga». Charles le dio la espalda y aparejó las cuerdas lo mejor que pudo, o sea, no demasiado bien. «Y, claro, los perros irán todo el día tirando de ese armatoste», comentó otro de los hombres. «Desde luego», dijo Hal con helada cortesía, al tiempo que empuñaba la palanca de mando con una mano y blandía el látigo con la otra. «¡Arre!», gritó. «¡Arre ya!». Los perros se echaron sobre las correas pectorales, tiraron con fuerza y luego se detuvieron. Eran incapaces de mover el trineo. «Bestias holgazanas. Yo os enseñaré», les gritó Hal, disponiéndose a darles con el látigo. «No, Hal, eso no», intervino Mercedes a gritos, agarrándole el látigo y arrebatándoselo de las manos. «Pobrecillos. Me tienes que prometer que no los maltratarás mientras dure el viaje, porque si no, aquí me quedo». «¿Qué sabrás tú de perros?», exclamó con desdén su hermano. «Y haz el favor de dejarme en paz. Son perezosos, te lo digo yo, y hay que zurrarles para que se muevan. Ellos son así. Pregúntale a cualquiera. Pregúntaselo a uno de esos». Mercedes los miró suplicante, con gesto de repugnancia ante la visión del dolor escrito en su hermoso rostro. «Lo que les pasa es que no se tienen en pie», le contestó uno de los hombres. «Están hechos polvo, a decir verdad. Necesitan descansar». «Que descansen una mierda», dijo Hal, con aquella boca imberbe y Mercedes soltó un «oh», apesadumbrada ante el improperio. Pero, dado su fuerte sentimiento de clan, se apresuró a tomar partido por su hermano. «No hagas caso a ese hombre», dijo con retintín. «Tú eres quien conduce a los perros, así que haz con ellos lo que te parezca mejor». Nuevamente descargó Hal el látigo sobre los perros, que tiraron de las riendas delanteras, clavaron las patas en la nieve aplastada, bajaron el cuerpo y tiraron con todas sus fuerzas. El trineo permanecía inamovible, como si fuera un ancla. Tras otros 2 intentos, los perros se quedaron inmóviles, jadeando.
El látigo restallaba sin piedad cuando Mercedes intervino de nuevo. Se hincó de rodillas ante Buck, con lágrimas en los ojos, y se abrazó a su cuello. «Pobrecitos míos», lloraba, compasiva. «¿Por qué no tiráis más fuerte? Así no os pegarán». A Buck no le gustaba aquella mujer, pero se sentía demasiado desgraciado como para resistírsele, de modo que la aguantó como una parte más de la desgraciada jornada. Uno de los espectadores, que había estado apretando los dientes para no soltar una sarta de improperios, acabó por hablar. «No es que me importe un comino cuál sea vuestra suerte, pero por el bien de los perros os diré que podríais serles de grandísima ayuda si desprendierais el trineo. Los patines están pegados al hielo. Echad el peso del cuerpo contra el timón, a derecha y a izquierda, y se soltará». Por tercera vez volvieron a intentar ponerse en marcha, pero esta vez, siguiendo los consejos, Hal despegó las tablas que se habían quedado soldadas al suelo por el hielo. El aparatoso trineo, sobrecargado, avanzó tirado trabajosamente por Buck y sus compañeros, sobre los que caía una lluvia de zurriagazos. Unos 100 metros más adelante, la senda describía una curva en cuesta para enfilar por la calle mayor. Solo un hombre con mucha experiencia habría sido capaz de mantener el trineo en equilibrio, y Hal no lo era. Al tomar la curva con velocidad, el trineo volcó, desparramando la mitad de la carga por entre las correas mal aseguradas. Los perros ni siquiera se detuvieron. El trineo, aligerado de su peso, se deslizaba de costado, dando botes tras ellos. Estaban enfadados por el maltrato recibido y por la injusta carga que les habían encomendado. Buck estaba furioso. Se lanzó a la carrera, seguido por todo el equipo. Hal gritaba, «Su, Su», pero ellos seguían como si tal cosa. El hombre tropezó y cayó. El trineo volcado pasó con estruendo por encima de él, y los perros prosiguieron a toda marcha por la calle mayor, sembrando el regocijo general en Skagway al dejar desparramados por el centro de la población los restos de la carga. Algunos ciudadanos de buen corazón detuvieron a los perros y recogieron los bártulos desperdigados. Les dieron, además, un buen consejo: la mitad de la carga y el doble de perros, si es que pretendían llegar a Dawson. Hal, su hermana y su cuñado escucharon de mala gana, montaron la tienda y pasaron revista a sus posesiones. La aparición de latas de conserva provocó la risa entre los espectadores, porque en la pista grande las latas son el sueño de cualquier viajero. «Mantas para equipar un hotel», dijo, riendo, uno de los hombres que les ayudaban. «Con la mitad tenéis de sobra, tiradlas. Y la tienda, y todos esos platos. ¿Quién los va a fregar, igualmente? Santo cielo, ¿qué os creéis, que viajáis en un tren expreso?» Y así siguieron, con la inexorable eliminación de todo lo superfluo. Mercedes lloraba cuando vio que volcaban por el suelo sus bolsas de viaje e iban tirando, una por una, todas sus prendas de vestir. Lloraba en general y también en particular por cada artículo descartado. Estaba sentada con las manos en las rodillas, meciéndose sin consuelo hacia adelante y hacia atrás. Prometió que no se movería de allí ni aunque 12 hombres como Charles se lo pidieran. Suplicaba a todo el mundo, y por todo, hasta que finalmente se enjugó las lágrimas y se puso a tirar incluso prendas de vestir de primera necesidad. Y en su afán de desprenderse de cosas, cuando acabó con las suyas, la emprendió como un ciclón con las pertenencias de los otros 2 hombres. Cuando acabaron con la carga, aún reducida a la mitad, seguía siendo tremenda. Charles y Hal salieron por la tarde y compraron 6 perros nuevos. Con estos, más los 6 del equipo original, más Tick y Kuna, los huskies comprados en los rápidos de Rink durante el viaje récord, elevaron el número de animales a 14. Pero los perros nuevos, que eran foráneos, aunque domados desde un primer momento, no aportaron gran cosa. 3 de ellos eran perros de muestra de pelo corto, otro era un Terranova, y los otros 2 eran callejeros, de raza indefinida. No parecían al tanto de nada, estos recién llegados. Buck y sus compañeros los miraban con cierto desprecio, y aunque Buck les enseñó enseguida su lugar y lo que no debían hacer, le resultó imposible instruirlos sobre lo que sí debían. No se adaptaban a la dura rutina de las pistas y el tiro. Excepto los 2 perros callejeros, los demás estaban aturdidos, con el ánimo frágil por el ambiente feroz y desconocido a donde habían ido a parar, además de por el maltrato recibido.
Los dos callejeros carecían de ánimo de ningún tipo. Lo único quebrantable en su caso eran los huesos. Con los perros recién llegados, inservibles y desanimados, y el equipo anterior agotado por 4.000 kilómetros de esfuerzo continuo, las perspectivas no eran muy halagüeñas. No obstante, los dos hombres estaban de muy buen humor y, además, muy ufanos. Con 14 perros, por todo lo alto. Habían visto otros trineos que cruzaban el paso hacia Dawson o que venían de allí, pero ninguno con 14 perros. Naturalmente, hay una razón por la cual un trineo nunca viaja por el Ártico con 14 perros, y es porque un solo trineo no puede cargar la comida necesaria para tantos animales. Pero Charles y Hal lo ignoraban. Habían hecho cálculos con papel y lápiz, a tanto por perro, 14 perros, tantos días, igual a tanto, QED. Mercedes los miraba por encima del hombro y asentía con aires de entendida. Qué sencillo era todo. Ya bien entrada la mañana siguiente, Buck se puso en marcha con todo el equipo calle arriba. No había ningún entusiasmo en ellos, ni había señal de brío o de vivacidad en ninguno de sus compañeros. Partían con un cansancio mortal. 4 veces había cubierto Buck el trayecto entre Saltwater y Dawson, y el saber que, harto y cansado, afrontaba una vez más el mismo camino, lo amargaba. Ni él ni ninguno de los demás perros se entregaba de corazón a la tarea. Los perros nuevos eran tímidos y estaban asustados, y los veteranos no tenían confianza en sus amos. Buck tenía la vaga sensación de que no podía fiarse de aquellos dos hombres ni de la mujer. No sabían hacer nada, y con el paso de los días se dio cuenta de que eran incapaces de aprender nada tampoco. Eran descuidados con todo, carecían de orden y de disciplina. Les llevaba la mitad de la noche montar un precario campamento, y media mañana levantarlo y cargar el trineo, y lo hacían tan chapuceramente que se pasaban el resto del día parándose para volver a acomodar la carga. Hubo días en que no lograron recorrer ni 20 kilómetros. Otros, que ni siquiera conseguían arrancar. Y no hubo uno solo en el que lograsen cubrir la mitad de la distancia que habían tomado como base para calcular la comida de los perros. Era inevitable que la comida de los animales acabara, pues, escaseando. Lo precipitaron sobrealimentándolos, y con ello adelantaron también el día en que no tendrían suficiente comida que darles. Los perros recién llegados, cuyas digestiones no se habían formado en el hambre crónica y por tanto, no sabían extraer de lo escaso el máximo partido, tenían un apetito voraz. Además, como los agotados huskies tiraban con pocas energías, Hal decidió que las raciones programadas al principio eran demasiado pequeñas y las duplicó. Y, por si faltaba poco, las lágrimas en los hermosos ojos de Mercedes y su voz trémula no lograban engatusar a Hal para que les diera un poco más, así que ésta decidió robar pescado de los sacos para dárselo a los perros a escondidas. Pero lo que Buck y sus compañeros necesitaban no era comida, sino descanso. Y aunque no avanzaban gran cosa, la pesada carga que arrastraban iba minando sus fuerzas severamente. Después vinieron las privaciones. Un día Hal se dio cuenta de que se había consumido la mitad de la comida de los perros en solo la cuarta parte del trayecto, y, lo que es peor, de que no había ninguna posibilidad de conseguir más. De modo que redujo la ración programada e intentó aumentar el ritmo de la marcha. Su hermana y su cuñado lo secundaron, pero sus propósitos resultaron inútiles debido a su propia incompetencia y a que el peso de la carga era excesivo. Era fácil darles menos comida a los perros, pero era imposible hacerlos correr más deprisa, aún más cuando la incapacidad de sus amos para salir temprano por las mañanas impedía alargar las jornadas. No solo no sabían cómo hacer trabajar a los perros, sino que ellos mismos no sabían trabajar. El primero en caer fue Dob. Pobre ladrón inepto como era, al que siempre pescaban y castigaban, había sido, con todo, un trabajador leal. La paletilla que tenía dislocada, sin cuidados ni descanso, había ido de mal en peor, hasta que finalmente Hal lo liquidó de un disparo con su enorme Colt. Hay un dicho de aquellas tierras que afirma que un perro foráneo muere de hambre con la ración de un husky, de modo que, con la mitad de la ración de uno, los 6 perros foráneos al mando de Buck no tuvieron más remedio que morir de hambre. El Terranova fue el primero, seguido por los 3 perros de muestra de pelo corto y, al fin, pese al empeño que pusieron en aferrarse a la vida, acabaron también por morir los 2 perros callejeros. Para entonces,
Todo rasgo de sociabilidad y delicadeza, tan presentes en tierras más meridionales, había desaparecido de Charles, Hal y Mercedes. Desprovisto de su atractivo novelesco, el viaje por el Ártico se convirtió para ellos en una realidad demasiado exigente. Mercedes dejó de compadecerse por los perros, demasiado ocupada como estaba en compadecerse de sí misma y discutiendo a toda hora con su marido y con su hermano. Para reñir nunca estaban cansados. Su irritabilidad nacía de su miseria, aumentaba con ella, la redoblaba y la superaba exponencialmente. La admirable paciencia que adquieren en la pista los individuos que, aun trabajando duramente y padeciendo enormes dificultades, nunca llegan a perder la amabilidad ni las buenas palabras, no vino en auxilio de aquellas tres personas. Ni siquiera podían imaginársela. Estaban entumecidos y doloridos. Les dolían los músculos, les dolían los huesos, hasta el alma les dolía. De ahí que hablaran con malos modos y que lo primero que se dijeran por la mañana y lo último que se les ocurriera por la noche fueran agravios. Charles y Hal discutían cada vez que Mercedes les daba la más mínima oportunidad. Cada uno estaba convencido de que trabajaba más que el otro y aprovechaban para proclamarlo a la menor ocasión. Ella tomaba partido unas veces por su marido y otras por su hermano. El resultado era una maravillosa e interminable riña familiar. A partir de una disputa sobre cuál de los dos había de cortar leña para el fuego, discusión que concernía únicamente a Charles y Hal, se acababa involucrando al resto de la familia, padres, madres, tíos, primos, personas que se hallaban a centenares de millas de distancia y, algunas de ellas, incluso muertas. Que las opiniones de Hal en materia artística o que el tipo de obritas de teatro que escribía el hermano de su madre tuvieran algo que ver con el hecho de tener que cortar leña, es algo que supera el límite de lo comprensible. Sin embargo, tan posible era que la discusión tomara ese rumbo como que derivase hacia los prejuicios políticos de Charles. Y que la lengua viperina de la hermana de Charles tuviera algo que ver con la forma de hacer una hoguera en el Yukón, solo le parecía lógico a Mercedes, que nunca podía evitar toda una retahíla de comentarios sobre el tema, y de paso, sobre algunos rasgos igualmente desagradables de la familia de su marido. Y, mientras tanto, el fuego se quedaba sin encender, el campamento a medio montar y los perros en ayunas. Mercedes se sentía además especialmente ofendida en razón de su condición femenina. Era hermosa y delicada y durante toda su vida había sido tratada de forma caballerosa. Pero el trato que ahora le dispensaban su esposo y su hermano distaba en gran medida de las virtudes del caballero. Tenía la costumbre de declararse incapaz, ante lo que ellos protestaban. Y como le censuraban lo que ella consideraba su más esencial prerrogativa femenina, se dedicaba a hacerles la vida imposible. Sin consideración alguna hacia los perros y, alegando que estaba cansada y dolorida, insistía en viajar su vida al trineo. Era hermosa y delicada, sí, pero pesaba más de 50 kilos, lo cual no era moco de pavo sumándolo al peso que ya arrastraban aquellos animales débiles y hambrientos. Pero allí iba, sentada, durante varios días, hasta que los perros cayeron agotados y el trineo se detuvo. Charles y Hal le rogaron que bajara y caminase, se lo suplicaron encarecidamente, mientras ella lloraba y clamaba al Altísimo con toda una sarta de quejas sobre los malos modos de aquellos hombres. En una ocasión la bajaron del trineo a la fuerza. No se les ocurrió volver a hacerlo. Se dejó caer en el suelo como una niña malcriada y se quedó sentada en mitad de la pista. Ellos reanudaron la marcha, pero ella no se movió. Al cabo de 5 kilómetros, descargaron el trineo, volvieron a buscarla, y la subieron de nuevo a la fuerza al trineo. Abrumados por sus propias desgracias, no se percataban del sufrimiento de los animales. La teoría de Hal, que él ponía en práctica, sobre todo, con los demás, era que había que endurecerse. Había empezado por predicársela a su hermana y a su cuñado, pero, en vista del éxito, se la inculcaba a los perros a fuerza de garrotazos. Al llegar a Five Fingers, se habían quedado sin comida para los animales, y una vieja india desdentada les ofreció unas libras de pellejo de caballo congelado a cambio del revólver Colt que Hal lucía en el cinto, junto al cuchillo de caza. Pobre sustituto del alimento eran aquellas tiras de pellejo, arrancadas, hacía ya 6 meses, de los famélicos caballos de unos vaqueros. Y como estaban congeladas, más bien parecían de hierro galvanizado. Cuando un perro conseguía comérselas, no sin gran esfuerzo,
se derretían y se reducían a unas finas tiras correosas e insustanciales y masas de cerdas ásperas e indigestas. Con todo y con esto, Buck seguía avanzando tambaleante a la cabeza del tiro, como en una pesadilla. Cuando podía, tiraba. Cuando ya no podía, se desplomaba y así se quedaba hasta que, a fuerza de latigazos o de garrotazos, lo obligaban a ponerse de pie de nuevo. Su hermoso pelaje había perdido todo brillo y tersura. El pelo le caía lacio y apelmazado, o salpicado de sangre reseca, en aquellos puntos donde Hal le había pegado con el garrote. Sus músculos habían quedado reducidos a unas cuerdas nudosas y la masa carnosa había desaparecido de su cuerpo, de modo que se le podían contar todas las costillas y todos los huesos de su esqueleto a través del flácido pellejo, cuyos pliegues revelaban el vacío del interior. Era descorazonador, pero a Buck le sobraba corazón. Aquel hombre del jersey rojo ya lo había comprobado. Y lo mismo que con Buck ocurría con sus compañeros. Eran esqueletos ambulantes. Eran 7 en total, contándolo a él. La acumulación de sufrimientos los había vuelto insensibles al aguijón de los latigazos o a las magulladuras del garrote. El dolor de los golpes les resultaba vago y remoto, de la misma forma que todo lo que sus ojos veían y sus oídos percibían no eran más que señales vagas y remotas. Estaban medio muertos o, por así decir, 3/4 partes muertos. No eran más que bolsas de huesos en las que apenas resplandecía alguna débil chispa de vida. Cuando había una parada se dejaban caer exangües, y la chispa se atenuaba, ahogada, y parecía extinguirse. Y cuando el látigo o el garrote volvían a caer sobre sus lomos, la chispa se animaba desmayadamente y entonces se incorporaban a duras penas y proseguían la marcha tambaleantes. Llegó un día en que el afable Billy cayó y no pudo levantarse. Hal, como ya no tenía el revólver, cogió un hacha y allí mismo le asestó un golpe en la cabeza, según estaba allí tendido entre las riendas, y de otro hachazo separó el cadáver del arnés y lo arrastró a un lado del camino. Buck lo vio todo, lo mismo que sus compañeros, y todos se dieron cuenta de que aquello lo tenían muy cerca. Al día siguiente cayó Cuna, y solo quedaban 5. Joe, demasiado exhausto como para exhibir un mínimo de malicia. Pike, tullido y cojeando. Medio inconsciente y sin ánimos para hacerse el remolón. Sol Lex, el tuerto, que todavía se esforzaba lealmente por cumplir su parte y se lamentaba por tener tan pocas fuerzas para tirar del trineo. Tick, que no había viajado tanto como los otros ese invierno y que, por estar en mejores condiciones, recibía más golpes que los demás. Y Buck, todavía a la cabeza del tiro, pero sin imponer ninguna disciplina ni preocuparse por ello. Ciego de debilidad la mitad de... Hacía un hermoso tiempo primaveral, pero ni los perros ni los humanos se percataban de ello. Cada día, el sol salía más temprano y se ponía más tarde. Amanecía a las 3 de la mañana y el crepúsculo se prolongaba hasta las 9 de la noche. Durante todo el día resplandecía el sol. El fantasmal silencio del invierno había dado paso al intenso murmullo primaveral de la vida. Era un murmullo que surgía de toda la tierra, rebosante de la alegría de vivir. Surgía de las cosas que revivían y palpitaban, cosas que habían permanecido como muertas e inmóviles durante los largos meses de hielo. La savia ascendía por el interior de los pinos. En los sauces y en los álamos estallaban tiernos brotes. Los arbustos y las enredaderas renovaban su capa de verdor. Los grillos se pasaban las noches cantando, y durante el día, todo tipo de criaturas se arrastraban por el suelo con sigilo, buscando el sol. Las perdices y los pájaros carpinteros revoloteaban por los bosques, llenándolos de sonido. Las ardillas parloteaban, cantaban los pájaros, y, en el cielo, por encima de todos ellos, bandadas de patos salvajes que venían del sur graznaban formando hábiles cuñas para rasgar el aire. Desde las laderas llegaba el cascabeleo del agua que corría, la música de invisibles fuentes. Todo se deshelaba, se quebraba, crujía. El Yukón hacía esfuerzos por liberarse del hielo que lo contenía. Se iba derritiendo por debajo y el sol lo iba deshaciendo por arriba. Se formaban burbujas de aire, se hacían grietas que se iban separando, y finas capas de hielo acababan por desaparecer en el cauce del río. Y en medio de todo este clamor, del pálpito del despertar de la vida, bajo el sol resplandeciente, con la brisa que apenas susurraba,
Avanzaban vacilantes los dos hombres, la mujer y los perros, como peregrinando hacia la muerte. Con los perros abatidos, Mercedes llorando encaramada al trineo, Hal blasfemando tontamente y los ojos de Charles llenos de lágrimas de melancolía, llegaron de mala manera al campamento de John Thornton, a la desembocadura del río White. En el momento en que se detuvieron, los perros se desplomaron como si los hubieran matado. Mercedes se enjugó las lágrimas y miró a John Thornton. Charles se sentó en un tronco a descansar. Lo hizo muy despacio, con grandes esfuerzos, pues estaba totalmente entumecido. Hal fue el que habló. John Thornton le estaba dando los últimos retoques a un mango de hacha que acababa de tallar de una rama de abedul. Tallaba y escuchaba, respondía con monosílabos y, cuando se le preguntaba, daba breves consejos. Conocía aquel tipo de ganado y daba consejos con la certidumbre de que no los iban a tener en cuenta. Allá arriba nos dijeron que se estaba derritiendo el fondo de la pista y que lo mejor que podíamos hacer era parar y pasar la noche, dijo Hal en respuesta a la advertencia de Thornton de que no continuaran arriesgándose sobre el hielo quebradizo. Dijeron que no podríamos llegar a White River, y aquí estamos, añadió triunfante, casi despectivo. Y no faltaban a la verdad, contestó John Thornton. El fondo está a punto de desmoronarse. Solo un loco, que siempre hay alguno con suerte, podría conseguirlo. Le aseguro que yo no me jugaría el pellejo sobre ese hielo ni por todo el oro de Alaska. Será porque usted no es un loco, supongo. De todas formas, nosotros continuaremos hacia Dawson, dijo, y desenrolló el látigo. Levántate, Buck. Venga. Arriba. Arre. Thornton prosiguió con su tarea, tallando. Sabía que era inútil interponerse entre un necio y su necedad y que, por otra parte, por 2 o 3 necios más o menos tampoco cambiaba mucho la cosa. Pero los perros no se levantaron al oír la orden. Hacía ya tiempo que solo respondían a fuerza de golpes. El látigo restallaba indiscriminadamente sobre ellos, sin piedad. John Thornton apretó los labios. El primero que logró ponerse en pie fue Sol Lex. Lo siguió Tick. A continuación Joe, ladrando quejumbroso. Pike, tras penosos esfuerzos, cayó por 2 veces cuando ya estaba medio erguido, y al tercer intento consiguió tenerse en pie. Buck ni siquiera lo intentó. Permanecía quieto donde había caído. El látigo se cebeó con acento agudo en él una y otra vez, pero él ni gimió ni forcejeó. Varias veces, Thornton hizo amago de hablar, pero se contuvo. Tenía los ojos llorosos y, mientras los latigazos continuaban, se levantó y se puso a caminar inquieto de un lado a otro. Era la primera vez que Buck fallaba, lo que era motivo suficiente para enfurecer a Hal. Como de costumbre, cambió el látigo por el garrote. Buck se negaba a moverse, a pesar de la lluvia de garrotazos que le caía encima. Al igual que sus compañeros, apenas podía tenerse en pie, pero, a diferencia de ellos, estaba resuelto a no levantarse. Tenía el vago presentimiento de una fatalidad inminente. Lo había sentido con fuerza cuando se habían arrimado a la orilla del río y todavía lo sentía. El hielo delgado y quebradizo que había sentido bajo los pies durante todo el día parecía anunciarle un desastre próximo, allí delante, en el hielo hacia donde su dueño pretendía conducirle. Se negó a moverse. Tanto había sufrido y tan agotado estaba que los golpes apenas le dolían. Y según continuaban cayéndole, la chispa de la vida en su interior oscilaba y disminuía, estaba a punto de apagarse. Sentía, además, un extraño sopor. Como desde muy lejos, le llegaba la sensación de que le estaban pegando. Pero acabó por dejar de sentir dolor. Ya no notaba nada, aunque alcanzaba a oír, muy vagamente, el impacto del garrote contra su cuerpo. Pero lo sentía tan lejano que ya no le parecía su cuerpo. Y entonces, de pronto, sin advertencia previa, con un grito desgarrador que más parecía el rugido de una fiera, John Thornton se abalanzó sobre el hombre que empuñaba el garrote. Hal retrocedió tambaleándose, como si le hubiera caído encima un árbol. Mercedes se puso a chillar. Charles levantó la vista, aturdido, confuso, se secó los ojos humedecidos, pero no se levantó porque estaba entumecido. John Thornton se plantó delante de Buck, intentando mantener el control, pues tenía tanta rabia que apenas podía articular palabra.
Si vuelves a golpear a este perro, te mato, logró finalmente decir, con voz entrecortada. El perro es mío, replicó Hal, limpiándose la boca de sangre mientras recuperaba el aliento. Apártate de mi camino o te arrepentirás. Pienso ir a Dawson como sea. Thornton estaba entre él y Buck y no mostraba la menor intención de quitarse de en medio. Hal sacó su enorme cuchillo de caza. Mercedes chillaba, lloraba, reía, abandonada a su histeria. Con el mango del hacha, Thornton golpeó los nudillos de Hal y el cuchillo cayó al suelo. Y cuando intentó recogerlo, volvió a golpearlo. Luego se agachó, lo cogió él y, de un par de tajos, cortó las riendas de Buck. A Hal no le quedaban arrestos para pelear. Además, tenía entre sus manos, o más bien entre sus brazos, a su hermana. Por otra parte, Buck estaba medio muerto y ya no le sería útil para tirar del trineo. A los pocos minutos se apartaban de la orilla y marchaban río abajo. Buck los oyó marchar y alzó la cabeza para mirar. Pike iba al frente, Sol Lex, de zaguero, y entre ambos, Joe y Tick. Todos iban renqueantes, a trompicones. Y Mercedes, sentada sobre la carga del trineo. Hal llevaba la vara de mando y Charles lo seguía dando tumbos. Mientras Buck los observaba, Thornton se arrodilló junto a él y, con sus toscas y bondadosas manos, lo iba palpando por si tenía algún hueso roto. Cuando acabó con el examen sin haber encontrado más que muchas contusiones y un tremendo estado de inanición, el trineo se hallaba a unos 500 metros de distancia. Hombre y perro observaban su lentísimo avance sobre el hielo. De pronto vieron que la parte trasera se hundía, como en un bache, y que Hal, agarrado a la palanca de mando, saltaba por el aire. Hasta sus oídos llegó el grito de Mercedes. Vieron que Charles daba un paso atrás para escapar, y entonces todo un bloque de hielo cedió, y perros y hombres desaparecieron. Lo único que quedaba a la vista era un inmenso agujero. Se había desprendido el fondo de la pista. John Thornton y Buck se miraron. «Pobre animal», dijo John Thornton, y Buck le lamió la mano.